Bendecidos sean todos ustedes. Les saluda su servidora Lucía Magdalena de la Iglesia Pentecostal Jesús Rey de Reyes en Carolina del Norte, Henderson. Y esta es la clase número 7 de Conociendo a Dios. La clase anterior estuvimos viendo y llegamos a la conclusión de que Dios no solamente quiere tener una relación con el hombre, sino que Dios quiere tener una relación de padre a hijo, en la que el padre es ese padre bueno, ese padre maravilloso, que no solo ama al hijo, sino que también le da disciplina. Y esto es lo que llegamos a la conclusión, que Dios no solamente quería tener esa relación con el hombre, sino una relación de padre a hijo, una relación de amor, una relación también donde Él, como Padre, nos dé disciplina para que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a su ley y de esta manera nuestra vida pueda florecer, pueda ser fructífera aquí en la tierra. Entonces hoy vamos a seguir hablando acerca de cómo fue que Dios creó al hombre. Vamos a irnos a Génesis 1:26. Vamos a ver primeramente que Dios fue creando todas las cosas, ¿verdad? Primero creó la luz para poner orden y comenzó a crear, a separar la tierra de las aguas de arriba, de las aguas de abajo, a juntar en un lado todas las aguas y lo seco nombró la tierra. Bueno, fue haciendo todo. Y en el sexto día dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces dice en el 1:25 de Génesis, acuérdense, Génesis es el libro número 1 de la Biblia. No abre la Biblia, inmediatamente aparece Génesis. Estamos en el capítulo 1 y vamos al versículo 25. Dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces vemos que estamos en el sexto día y ya creó pues la tierra, ya creó muchas cosas. Ya lo único que le faltaba era crear al hombre. Estoy haciendo énfasis en esto, que Dios creó todas las cosas, puso orden y creó todo lo que hay en la tierra y en el cielo, incluyendo animales que todavía en el sexto día hizo. Y ya al final que había creado todo, crea el hombre. El hombre es la última creación de Dios. Y vemos que dice en ese versículo 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces vemos que Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él. A imagen. Y cuando hablamos de imagen, quiere decir que el hombre se parecía a Dios, que Adán fue hecho parecido a Dios, y como Dios se ha parecido, ¿sí?, a Dios, a la semejanza de Dios, a la naturaleza, con una naturaleza semejante a la de Dios. Pero cuando la Biblia dice que a imagen y semejanza, se está refiriendo a la parte como ser espiritual que es el hombre. Si nosotros nos vamos a Primera de Tesalonicenses 5:23, ese es un libro que está en el segundo libro, en la segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Si nosotros nos vamos a ese libro, Primera a los Tesalonicenses 5:23, vamos a ver lo que dice. Dice:
y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Aquí lo que quiero hacer nuevamente hincapié es en que todo mi ser lo constituye yo como ser espiritual, mi alma y mi cuerpo. Entonces eso es lo que yo quiero que veamos, que el hombre, el ser del hombre es espíritu, alma y cuerpo. Ahora, hay dos ámbitos, sí, es el ámbito espiritual y es el ámbito natural. Hoy anda muy en boga las cosas espirituales y hacen muchas películas y series de cosas sobrenaturales que pertenecen a lo que es la vida espiritual. Entonces vemos que el hombre fue creado para vivir en el ámbito natural con el cuerpo, por eso fue este cuerpo físico que podemos ver, que podemos tocar, para poder vivir en el ámbito natural, en el ámbito físico. Pero también somos un ser espiritual que fue creado para vivir y tener una vida en el ámbito espiritual. Vemos en Juan 4:24, Juan está también en el Nuevo Testamento y es el cuarto evangelio. Está Mateo, Marcos, Lucas y viene Juan. Y en Juan 4:24 nosotros vemos que dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, en este versículo nosotros vemos que nosotros como espíritu y Dios espíritu es como nosotros podemos tener una relación con Él. Fíjense cómo dicen: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, adorar no nada más es cantar alabanzas, cantar canciones lentas y acompasadas. Adorar es rendirnos a Él, rendir nuestra vida, buscarlo dándonos todo Él. Es pasar un tiempo de espíritu a espíritu con Él, en el que yo me rindo a Él, en el que yo le busco de una manera vehemente para poder tener una relación con Él. Esa es la adoración que Dios quiere. No es una canción de espacio, no, Él quiere una adoración que es una relación íntima con nosotros, un tener tiempo con Él para decirle: aquí estoy, mira, yo te amo, te bendigo por este día, te doy gracias por todo lo que haces en mi vida. Y sí, cuando tenemos algunas veces problemas, decirle: mira, esto está pasando. Adorar a Él, a Dios, es rendirnos a Él, darnos cuenta que no tenemos a dónde ir, darnos cuenta de que sin Él no podemos vivir, no podemos estar, que lo amamos porque Él nos amó antes a nosotros, que lo amamos porque necesitamos su amor. Entonces vemos que esa adoración tiene que ser de espíritu a espíritu. Y esto implica que yo tengo que tener una vida espiritual, así como tenemos una vida natural en la que yo tengo este cuerpo, me llamo Lucía Magdalena, vivo en Henderson, Carolina del Norte, trabajo en esta congregación, tengo una vida personal, tengo una vida ministerial. Esa es mi vida natural, pero también tengo que tener una vida espiritual en la que yo sé, en primer lugar, que yo soy un espíritu. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y vimos ahí en Génesis cómo Dios creó al hombre. ¿Cómo lo creó? ¿Se acuerdan que lo formó? Y dice el Salmo 119, tus manos me formaron. Entonces, Él nos formó a Adán
Sí, cuando hablamos de formar es moldear con las manos. Y luego sopló aliento de vida en él. Luego sopló en su nariz. Sopló de él. Dios sopló de él. Y ahí sopló su espíritu. Por eso es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza viene en el espíritu. Es en el espíritu. Eso es porque tenemos parte de su espíritu en nosotros. Es su espíritu, esa parte en nosotros que tenemos esa semejanza y esa imagen. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Que la relación que podamos tener con Dios necesariamente tiene que ser de espíritu a espíritu. No puede ser una relación en la que yo vivo en el mundo natural y digo que conozco a Dios y nunca yo en espíritu he podido acercarme a Él. Porque la relación con Dios es de espíritu a espíritu. Entonces, así como yo tengo una vida natural, donde yo me llamo Lucia Magdalena, las personas me conocen, tengo mis identificaciones, quién soy, de dónde soy, dónde vivo, etcétera, etcétera. Así también yo tengo que ser un ser espiritual en el que mi Padre Dios, porque ya, o sea, yo tengo una relación con Él, en el que yo acepto ser esa hija y buscarlo, pero buscarlo como Él quiere que yo lo busque, en espíritu. Hoy hay mucha religión. ¿A qué me refiero en religión? Hay muchas casas de oración, muchas iglesias les llaman para que me entiendan, iglesias en las que hay muchas personas, pero solo unas cuantas personas de esas pueden tener una relación con Dios de espíritu a espíritu. Entonces la religión ha llenado a las iglesias de personas que creen que porque van a un lugar y pertenecen a ese lugar o tienen una membresía en una iglesia, tienen una relación con Dios, pero ni siquiera saben muchas veces, y lo digo con todo respeto, ni siquiera saben que somos un espíritu y que Dios es espíritu y que la única relación que podemos tener con Dios es de espíritu a espíritu. Entonces vemos, por ejemplo, que ahí dice, ¿sí?, que nosotros nos parecemos a Dios, pero es en nuestro espíritu. Pero vamos a ver una cosa muy importante. Nos vamos a ir a los Corintios. Es un libro que está en el Nuevo Testamento. Primera a los Corintios. Si quieren anotarla, anótenla. Y cuando termine la clase, ustedes pueden ir a esta o pueden parar. Los que están viendo el video pueden parar y pueden buscar la escritura para que la tengamos todos. Entonces dice en primera a los Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hasta ahí vamos a leer. Entonces vemos que aquí nuevamente vemos que nosotros somos un espíritu, que habitamos en un cuerpo, que tenemos una alma. Y hoy está muy de moda por la gran necesidad que hay en el hombre, ir con el psiquiatra. Ahora buscan mucho a los psiquiatras, porque el hombre, aún con toda la tecnología que tiene, con todo el desarrollo científico, el hombre se encuentra muchas veces, o en su mayoría, en un caos, donde hay problemas en la familia, donde hay muchos divorcios, donde hay muchos problemas con los padres y a veces muchos problemas con los hijos, con los hermanos, donde hay tantos problemas existenciales, problemas de relaciones, problemas emocionales. ¿Por qué? Porque nosotros
solamente le damos importancia a esa parte de mi ser que pueden ver mis ojos, como es mi vida natural. Entonces nos enfocamos, toda nuestra atención la enfocamos a esa vida natural, a esa vida donde yo me llamo Lucía Magdalena, donde tengo este cuerpo natural que todo el mundo puede ver, donde yo puedo ir en este mundo natural. Pero ¿y qué hay de mi ser espiritual? Muchas veces ni siquiera sabemos que somos seres espirituales. Entonces es ahí donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque yo soy un ser tripartita. Yo tengo 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice en Mateo 6, vámonos para Mateo 6, y vamos a poner ahí una hojita porque vamos a regresar a los Corintios. Y en Mateo 6 vamos a ver cómo dice Dios, qué recomendación nos da esta palabra en Mateo 6. Ahora les digo, el versículo dice: es Mateo 6, donde dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Entonces pienso que no es el 6, sino es el 5. Discúlpenme, Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a buscárselas. Me sé la escritura, pero no sé exactamente en dónde está. Pero yo voy a buscar bien dónde está la escritura, y yo les voy a dar esa escritura que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Entonces, si nosotros vemos esta escritura, nosotros podemos darnos cuenta que aquí está. Dice Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. ¿Qué me está diciendo el Señor, nuestro Padre? ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que nos enfoquemos en las cosas espirituales. Dice: buscad el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es un reino espiritual, es el reino de la luz. Entonces dice: enfoca toda tu atención, todas tus fuerzas a las cosas espirituales, buscando mi reino. Cuando buscamos el reino de Dios, lo estamos buscando a Él. Estamos poniéndolo a Él como primer lugar en mi vida. Dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Si yo me enfoco mi atención a las cosas espirituales de Dios, porque dice: buscad el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces el reino de Dios es un reino espiritual. Si yo enfoco mi atención, todo mi esfuerzo a buscar el reino de Dios, ¿por qué habla del reino nada más de Dios? Porque el evangelio es un evangelio del reino, no es un evangelio nada más de salvación, no nada más para que yo sea salva. El evangelio es un evangelio del reino, un evangelio para que yo pertenezca al reino de Dios, al reino de los cielos, al reino de la luz. Entonces, por eso dice él: buscad el reino de Dios, enfócate en el reino espiritual de Dios, búscame a mí, y todo lo demás va a ser resuelto. Y vemos nosotros en 1 Corintios, sí, que dice, miren qué hermosa es la escritura, que dice: porque ¿quién de los hombres
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces, si yo tengo un problema, mi espíritu sabe en dónde está el problema. Mi espíritu sabe dónde se creó ese problema. Miren, cuando tenemos un problema, nosotros tenemos que ver qué es lo que causó este problema. Nosotros estamos viendo los efectos de una causa. Entonces yo tengo que ver qué fue lo que generó este problema para poder darle reversa a aquello, para poder rectificar o corregir esa causa, esa situación que generó este problema, y entonces automáticamente el problema se resuelve. Y entonces imagínense ustedes que ustedes pudieran tener una vida espiritual, si podían que todos ustedes, todos nosotros, nuestro espíritu estuviera bien, que tuviéramos una vida espiritual, que pudiéramos tener una relación con nuestro espíritu, que podamos recibir de nuestro espíritu. Y entonces cualquier problema que tenemos, Él nos revela en dónde está el problema y qué es lo que yo tengo que hacer, cómo es que yo tengo que orar, cómo es que yo tengo que, qué es lo que yo tengo que hacer para que aquel problema se resuelva. Yo no necesito ir con un psiquiatra si yo sé esta palabra. El psiquiatra me va a tratar de ayudar en términos humanos, pero donde está la solución es en el mundo espiritual, es en mi espíritu, porque mi espíritu sabe qué fue lo que generó aquel problema. Muchas veces uno va con un psicólogo, con un psiquiatra, y esto hasta en las películas se ve, que lo único que hace aquel hombre es escucharnos. Y bueno, los psiquiatras ya como doctores que son, porque primero son médicos, después es una especialidad la psiquiatría, ya ellos pueden dar una medicina que produzca una sustancia en nuestro cerebro y que nos ayude, por ejemplo, a bajar depresiones o cosas así. Pero no resuelve eso el problema. No nos dice en dónde está el problema. ¿Por qué no nos puede decir en dónde está el problema? Porque el que sabe qué es lo que hay en el hombre es el espíritu del hombre que está en él. Y fíjense nada más esto, qué hermoso. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Él es el que conoce las cosas de Dios. Entonces el diseño de Dios, ¿qué es diseño? Diseño es un dibujo donde muestra cómo fue creado algo, una criatura, un ser, y cómo es que funciona. Entonces el diseño de Dios es que nosotros como seres espirituales estuviéramos en comunión con su Espíritu, el Espíritu Santo, y así poder recibir la sabiduría de Dios, y así poder ser ese ser a imagen y semejanza de Dios, que pudiera gobernar, porque dice que Dios nos creó a imagen y semejanza, y fíjense inmediatamente de que nombra esto, dice para, ¿sí?, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el 28 dice, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el hombre tenía que tener una vida espiritual, tenía que ser ese ser espiritual que tuviera esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento para poder gobernar. No solamente gobernarse a él, saber qué está pasando, sino gobernar toda la tierra, gobernar todos los seres
que Dios creó, la tierra que Dios creó. Entonces vemos que Dios tuvo ese diseño, creó todas las cosas y al final creó un ser semejante a Él con la misma imagen. ¿Para qué? Para que gobernara. Pero como vamos a ver qué fue lo que pasó, porque yo hoy nada más tengo una vida natural, una vida física y no tengo una vida espiritual. ¿Qué fue lo que pasó? Que el hombre perdió esa naturaleza espiritual, esa naturaleza donde estaba la sabiduría de Dios para que Él pudiera vivir, para que Él pudiera gobernarse a Él, para que Él pudiera vivir de una manera victoriosa aquí en la tierra. Nosotros vemos, por ejemplo, vamos a explicar eso, es importante que se explique. Yo soy un ser que dice ahí la palabra de Dios en primera los Tesalonicenses 5:23, que está compuesto por un espíritu, un alma y un cuerpo. Yo soy un ser tripartita. Me dice en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, que me enfoque en las cosas espirituales y todo lo demás se va a resolver. ¿Ok? Vimos en 1 Corintios que quien conoce qué es lo que hay en el hombre es el espíritu del hombre que está en él. ¿Ok? Entonces vemos que yo puedo ver qué está pasando en mí si yo soy un ser espiritual, si yo tengo una vida espiritual. Si así como yo tengo una vida natural, tengo una vida espiritual, entonces yo voy a saber qué está pasando en mí porque me está sucediendo esto. Ahora, mi espíritu fue creado para tener una vida espiritual. Mi cuerpo, mi ser físico, ser natural, fue creado para tener una vida en el mundo natural. Y mi alma fue creada para conectar mi ser espiritual con mi ser natural. Para eso fue creada mi alma, para poder recibir las cosas espirituales, traducírselas a mi ser físico y que yo pueda recibir las cosas espirituales. Ahora, en mi alma están mis emociones, están mi manera de creer, de pensar, está mi mente, están mis emociones, mi corazón y está mi voluntad, mi poder decidir qué quiero yo. Yo quiero buscar el reino de Dios y su justicia para que todas mis vidas se resuelvan, porque aquí me dice la Biblia que la manera en que yo puedo salir adelante es que mi espíritu me revele en dónde está el problema, para que yo entonces ore al Padre, ore a Dios y se resuelva el problema. Entonces yo digo, bueno, mi alma, ¿sí?, es donde están mis emociones, es donde está mi mente, donde está mi voluntad y yo decido, ¿verdad?, qué voy a querer hacer. Si sigo al Dios de este mundo, en este mundo natural, enfocándome en todas las cosas de este mundo, enfocándome en todas las cosas naturales y teniendo tanta tristeza, tanto dolor, rechazo, problemas. O yo hoy digo, no, yo quiero buscar el reino de Dios, yo quiero buscar al Dios que me creó, yo quiero tener una vida espiritual. Por ejemplo, el que tú dediques tiempo a este video, a esta clase, es ya comenzar a dar el primer paso o los primeros pasos para tener una vida espiritual. Ahora, una vida espiritual la tenemos que ir aprendiendo porque pues nunca hemos tenido una vida espiritual, no sabemos ni cómo es que tenemos una vida espiritual. Yo te puedo decir que tener una vida espiritual es enfocarse en las cosas espirituales, especialmente en el reino de Dios, en Él. Él es espíritu y Él es real. Entonces yo tengo que enfocarme en Él. Orar, ¿qué es orar? Hablar con Él, tener tiempo en la mañana, en la noche, al mediodía, hablar con Él.
buscarlo a través de la Biblia, de la palabra. Ahora tú estás aprendiendo aquí en esta clase. Estás aprendiendo a buscar los libros, estás aprendiendo cómo es ese Dios, cómo fue que te creó. Si te enfocas en la vida espiritual, si dedicas tiempo, esto quiere decir, si tú dedicas tiempo a tener vida espiritual, como buscando de Él, sabiendo que un Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, te creó y te creó con un propósito. Y tú eres un ser espiritual, no nada más eres un ser natural. Y si tú como ser espiritual estás bien con Dios, toda tu vida se va a ordenar. Ahora, esto es un proceso. No es de que hoy vienes y ya yo decidí y ya se arregla todo, no. Todo es un proceso. Tú vas a comenzar a ver, a tener paz con Dios. Y vas a comenzar a ver cosas que el Señor te habla y te dice que no te ayudan. Que tienes que dejarlas. Por eso Dios quiere tener una relación de padre a hijo, para no solo amarnos, sino darnos disciplina. Y la disciplina no tenemos que verla como algo malo, sino como una bendición en la que Él me dice que está mal para que yo corrija, para que yo, no Él, para que yo tenga una buena vida aquí en la tierra. Y en este caminar yo cada día lo voy a ir conociendo más, y lo voy a ir conociendo más, y lo voy a ir conociendo más. Y Él va a ir sanando todas mis heridas, todas las emociones. Hay algo muy importante en mi corazón, en mi alma hay un corazón, y ahí están mis emociones. Y las emociones, a veces hay emociones dañadas, hay emociones de ira, hay emociones de dolor, que son emociones negativas, ¿sí? La ira, el dolor, el miedo, son emociones negativas, emociones que nos hacen daño. Y entonces dicen muchas veces que el tiempo lo cura todo, pero eso no es verdad. Si en algún momento una persona es dañada, ¿sí?, en sus emociones, esa persona lo único que hace, y esto los psiquiatras y los psicólogos lo saben, lo único que hace esa persona es esa emoción o ese dolor o ese recuerdo doloroso, lo único que hace es esconderlo en una parte de su memoria. Y en algún momento eso puede emerger, ¿sí? Sube, y esa persona puede llegar a tener una crisis por eso, que está dañado, esa emoción dañada, y que está en alguna parte de su ser, ¿sí?, emocional, de su corazón. Y no es que no exista, está escondida como un mecanismo de autodefensa que tenemos nosotros como seres humanos para poder seguir adelante. Pero esas emociones dañadas, el único que las puede sanar es Él, el que nos creó. El que nos creó es el único ser que nos puede decir, que nos puede guiar, que nos puede sanar esas emociones, para que entonces podamos tener una vida plena aquí en la tierra, para que podamos conocerlo, para que podamos ser esos seres espirituales. Fíjense qué hermoso, y que sabe qué es lo que está pasando, es el espíritu del hombre. Pero si mi espíritu está dormido, porque yo no tengo una vida espiritual, si mi espíritu está muerto, vamos a ver la próxima clase por qué es que el espíritu del hombre muere o queda dormido en relación a Dios. Entonces, si yo no soy un ser espiritual, si yo nada más estoy funcionando en esta vida con mi cuerpo y mi alma, porque mi alma toma el lugar que tenía que haber tomado mi espíritu. Mi espíritu era el ser hecho a imagen y semejanza de Dios, el cual tenía que gobernarme a mí como ser. Sin embargo, al quedar dormido o muerto, quien toma el gobierno es mi alma. Entonces en mi alma están todas mis emociones, y ahí es donde se dañan
las emociones, ahí es donde están los problemas de rechazo, de tristeza, de dolor, de muchas cosas que no me permiten a mí funcionar bien en la vida, en mis relaciones. Entonces por eso vemos ahora muchos divorcios, muchas enemistades, distanciamientos entre familiares. A veces los padres y los hijos se enojan, se distancian. A veces los esposos comienzan con un distanciamiento y terminan en un divorcio. Y entonces vemos que hay un caos. Y andamos como seres humanos buscando a alguien que nos ayude. Y en un hombre no vamos a encontrar la ayuda. Porque nosotros somos seres tripartitas. Tenemos tres partes. Y si nada más conocemos la parte natural, nunca vamos a llegar como personas a entender cuál es el problema y nunca se va a poder resolver. Entonces vemos que necesitamos, así como tenemos una vida natural, tener una vida espiritual, en la que yo pueda caminar al lado de Dios, en la que yo pueda ir cada día creciendo más como un ser espiritual y recibiendo cada día más de nuestro Dios para poder vivir de una manera victoriosa aquí en la tierra. Una manera victoriosa es que yo estoy bien espiritualmente con Dios, que mis emociones han sido sanadas, que mi alma no es quien gobierna sino mi espíritu, y que tengo buenas relaciones y que tengo todo lo que necesito materialmente. Eso es vivir victoriosa. Victoriosa es vivir con victoria como ser espiritual y como ser natural. Y una alma que está sana, una alma que está bien. Entonces vemos que, por eso dice Mateo, buscad el reino de Dios y su justicia. Primero enfócate en las cosas espirituales de Dios. Por eso dice, buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es un reino espiritual. Dale tiempo a ese Dios que te creó, a ese Dios que creó los cielos y la tierra y que te creó a ti. Dale el tiempo que Él necesita, búscalo. Y entonces Él va a guiarte a través de su espíritu y entonces tú vas a tener victoria. Vamos a meditar en esto. Yo quiero tener una vida espiritual, así como tengo una vida natural. Quiero tener una vida espiritual, donde Dios me ayude a tomar las decisiones, donde Dios me guíe y me ayude a resolver los problemas que hay en mi vida. Quiero eso, o quiero seguir viviendo nada más, teniendo una vida natural, en la que pues tengo muchos problemas y no hallo dónde puedan estar las soluciones. Entonces te voy a pedir ahí donde estás que inclines tu rostro, tu cabeza, que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos y vamos a terminar con esta oración. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Padre Celestial, yo te clamo. Yo te clamo, Padre Celestial, para que esta palabra que tu Espíritu Santo ha dado caiga en tierra fértil, en terreno fértil. Que podamos ver la necesidad tan grande que es de buscar el reino de Dios y su justicia, que quiere decir busca el reino espiritual de la luz, el reino de Dios. Enfócate en las cosas espirituales. Desea tener una vida espiritual para que todo lo demás sea dado por añadidura. Yo te bendigo, yo bendigo a todos y cada uno de los que escuchen esta clase. Y deseo con todo mi corazón fervientemente que ustedes puedan tener una vida espiritual. Los bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach
y te bendigo a ti, Padre Celestial, por esta clase. Amén.